Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos los que se van a conectar a este en vivo más con su hermano en Cristo, Miguel Treviño. A los que no se han suscrito al canal de YouTube, les pido que se suscriban, ya que subimos contenido de manera constante para edificación y estamos constantemente subiendo prédicas de bendición para sus vidas, mis amados. Bueno, como ya saben, estamos desde la nación de Guatemala. Por estos momentos hemos estado haciendo la obra del Señor con el evangelista internacional, siervo de Cristo, Eddie Membreño, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y hoy estamos acá, mis amados, desde la ciudad de Guatemala, transmitiendo una palabra que va a bendecir tu vida. Como dice el título, que nada estanque tus sueños. Así que Dios bendiga a los que se van a conectar, Dios bendiga a los seguidores, y dijo cierto impío por ahí, Dios bendiga también a los perseguidores. Gloria sea el Señor. Bien, estamos, mis amados, a la fecha en que grabamos esto, gloria sea el Señor, en un momento crucial, en el tiempo de la iglesia, un momento peligroso, un momento donde la persecución para el pueblo de Dios está a punto de comenzar a nivel internacional, a nivel mundial. Esto no es asunto de que solamente los pentecostales, de que solamente los evangélicos, esto está de manera global, de manera masiva, de manera explosiva. La iglesia se está viendo afectada de una manera deslumbrantemente creciente. Y en estos tiempos donde se debe predicar el mensaje de la palabra del Señor para salvación y para vida eterna. Pero aunque se anuncian juicios y aunque se anuncian momentos de tribulaciones y angustias, también en medio de esos momentos surge una esperanza de que somos un remanente escogido, un remanente santo, un remanente en las manos del Dios viviente, y que estamos siempre en entera disposición de aquel Dios que nos llamó y de aquel Dios que nos hizo libre por medio de su palabra, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y hoy quiero compartirte este mensaje que le hemos llamado que nada estanque tus sueños. Vuelvo a repetirte el mensaje, que nada estanque tus sueños. Te leo del libro de Génesis capítulo 37 y dice la escritura: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y luego salta el escritor Moisés y dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Yo quiero que usted note que el escritor Jacob, de inmediato, en el contexto, el escritor Moisés, quiero decir, del libro de Génesis, inmediato al empezar a hablar de la historia de Jacob, es inevitable de que Moisés tome en cuenta la historia de José, y es algo inevitable de que también tome en cuenta la edad. La Biblia dice que José tenía 17 años y también habla de un oficio que tenía José. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Él estaba haciendo la labor que le correspondía y cumpliendo con la asignación que él tenía. Y en ese momento la Biblia resalta y dice que a Israel amaba más a José que a todos sus hijos, por lo que lo había tenido en su vejez, y él le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando hay gente que aparentemente te aman, que aparentemente están contigo en las buenas y en las malas, pero cuando sienten que Dios te bendijo más que a ellos, ahí comienzan a
aborrecerte. Cuando sienten de que Dios te está usando más que a ellos, comienzan a menospreciarte. Aquellos hombres, mi hermano, ellos amaban a José porque era su hermano de sangre. Ellos querían a José porque era su hermano en la carne. Pero cuando ellos vieron que su padre sentía algo especial por José, comenzaron a atacar, y no solamente a atacar a José, sino que comenzaron a aborrecer al hombre de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y muchas veces nos ganamos enemistades sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces nos están criticando por diversas razones y nosotros sin darnos cuenta, bendito sea el nombre del Señor, estamos siendo atacados por diversos motivos, por diversas cosas, por cosas que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta? Y cuando leemos el versículo, bendito sea el nombre del Señor 4, nos damos cuenta de que muchas veces nos odian, no porque nosotros seamos malos, sino porque muchas veces la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. La gracia del Señor está sobre nosotros. Por eso es que cuando el diablo le critique, cuando el diablo le haga la guerra, cuando el diablo se levante contra usted para querer destruirle, para querer acabar con su testimonio, recuerde que él quiere acabar con usted porque la gracia de Dios está sobre su vida. Pero hay algo bien importante que también usted tiene que entender, y es que si la gracia de Dios está sobre su vida, no hay demonio, no hay diablo, no hay principado ni potestad que pueda detener lo que ya Dios empezó con usted. La Biblia dice que cuando José comenzó a moverse en ese ambiente de gracia, en ese ambiente de misericordia, en ese ambiente de amor, él comenzó a tener sueños. Y uno de los sueños que José tuvo fue un sueño donde él estaba viendo, gloria sea el Señor, he aquí atábamos manojo en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho de vuestro manojo, y estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahora, aparentemente, cuando usted lee el sueño de José, cualquier persona carnal y cualquier persona natural puede decir ese sueño lo que representaba era el orgullo de José. Pero sin embargo, cuando usted toma este texto en el espíritu, diga conmigo, tomándolo en el espíritu, gloria sea el Señor, usted se dará cuenta de algo bien importante, bendito sea el nombre de Cristo, que todo gran proyecto comienza por un sueño, que toda gran visión comienza por un sueño. Usted no puede decir que tiene un llamado grande si no tiene un sueño y una expectativa y una meta puesta y una meta trazada. ¿A dónde quiere usted llegar? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si usted no tiene sueños, usted no tiene visión, usted no tiene proyecciones, usted nunca va a tener convicciones. Y cualquiera diría que el sueño que José tenía que ver con el orgullo, tenía que ver con la arrogancia, tenía que ver con la altivez, pero eso no significaba más que la identidad que ya Dios estaba poniendo sobre José. Y muchas veces los carnales, los naturales, están confundiendo la palabra orgullo con la palabra identidad. Y muchas veces nosotros presumimos al Dios que adoramos, no porque seamos orgullosos ni porque nos sintamos suficientes, sino porque tenemos identidad de reino, porque tenemos claro quién es el Dios que nosotros tenemos, quién es el Dios que nos llamó y quién es el Dios que viene por nosotros. Cuanto bendicen el nombre del Señor. La Biblia dice que José comienza a narrarles el sueño, y en una parte del sueño él dice que su padre y sus hermanos se estaban inclinando a él, y en ese momento Jacob le dice: bueno, José, tú estás en la carne, ¿qué es lo que está pasando? Tú me estás diciendo que tus hermanos se van a inclinar delante de ti, y no solamente tus hermanos, sino que también yo me voy a inclinar delante de ti. Pero acuérdese que cuando el padre le dice eso a José, ya José tenía en sus manos la túnica de colores. Cuando el hombre quiera criticarte, cuando el hombre quiera atacarte, que no se te olvide que ya el manto que Dios puso y que Dios te iba a entregar ya está sobre ti. Y cuando el hombre quiera alzar su voz para decirte altivo, para decirte pecador, para decirte pecaminoso, hay un manto que te está cubriendo, hay una cobertura que te está guardando. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo no sé, pero vengo a hablarle a alguien en esta hora, vengo a decirle: cuando el diablo quiso levantarse contra ti, ya había un manto que te estaba cubriendo, ya había una autoridad que te estaba llenando. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. Y cuando Jacob quiere reaccionar al sueño de José, interpretándolo en la carne, ya José tenía el manto encima, pero los hermanos lo estaban aborreciendo. Y usted ve en José el tipo de persona que tiene que pasar por diversos procesos para acercarse al propósito de Dios.
Y muchas veces no vamos a entender cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da una visión y cuando Dios nos entrega un llamado. Bendito sea el nombre de Cristo. Muchas veces no vamos a comprender cuando Dios nos entrega algo y Dios nos dice, mira, tú vas a ir a las naciones a predicar, tú vas a ir a lugares de alto rango a predicar el evangelio, y de pronto te miras que no te puedes levantar, de pronto te tienen en disciplina en la iglesia, de pronto la gente te está criticando y tú dices, ¿cómo fue que Dios me llamó? ¿Cómo fue que Dios me trajo? ¿Cómo fue que Dios me reveló? ¿Acaso Dios me estaba mintiendo? Pero cuando usted lee la historia de José, usted se va a dar cuenta que cada proceso que José atravesaba lo estaba empujando al propósito de Dios. Benditos sean los hermanos de José, porque lo llevaron a aquel pozo y lo lanzaron ahí. Benditos sean los hermanos de José, porque lo vendieron como esclavo, porque si ellos darse cuenta, sin ellos estar sabiendo lo que estaba ocurriendo, ellos estaban empujando el propósito a José. Y José probablemente pudo haberse preguntado, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy yo pasando si Dios me dio un sueño diferente? Dios me prometió palacio y hoy yo me encuentro en el desierto tirado en un pozo a punto de perder la vida. Dios me prometió gobierno y hoy yo me encuentro siendo vendido por mis propios hermanos, siendo atacado por ellos. Gloria sea al Señor. Y José probablemente se preguntó eso. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Si en el sueño que Dios te dio no estaba establecido que usted moriría en el desierto, usted no tiene por qué obedecer y escuchar la voz del diablo. Si en el sueño que Dios te dio estaba establecido que usted terminaría en el palacio, usted tiene que escuchar la voz de Dios. El desierto, el pozo y aún la esclavitud y aún la cárcel son prototipos que Dios va a usar para impulsarte al propósito divino, para llevarte a la dimensión que Él tiene preparada para ti. Y día a día Él te va a ir poniendo en lugares donde su gracia te va a alcanzar, donde su misericordia te va a sostener. La Biblia dice que cuando José fue vendido por sus hermanos, gloria sea al Señor, ellos dañaron la túnica, pero ya José estaba impregnado del llamado, estaba impregnado de lo que Dios le había entregado. Y cuando ellos lo venden como esclavo, dice la Escritura que llegaron a Egipto y un hombre llamado Potifar se interesó en José porque su esposa vio gracia en José. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y lo compró. Pero hay algo importante: José tenía el llamado, pero no solamente tenía el llamado, Dios también estaba con él. Y cuando la esposa viene y compra a aquel joven, gloria sea el Señor, influye a su esposo para que aquel joven sea comprado. Dice que llegó a aquel lugar y aquel hombre llamado Potifar se da cuenta y dice, wow, bendito sea el nombre del Señor, he visto que este hombre está con Dios, está con él, he visto que todo lo que él toca prospera, he visto que todos mis negocios han comenzado a prosperar apenas él llegó, he visto que la atmósfera cambió, la atmósfera fue transformada. Algo ocurrió cuando José llegó y Potifar llega a una conclusión sencilla: Dios está con este hombre. Y a pesar, yo no entiendo por qué fue que este hombre lo vendieron sus hermanos como esclavo, si lo único que ha venido a hacerme a Egipto es hacerme bien, hacerme prosperar. Y la Biblia dice que era tanta la gracia que Dios depositó en José que Potifar lo puso sobre todos sus negocios, menos le dio la posibilidad de acercarse a su esposa. Pero José tenía algo bien importante que solamente se aprende en el desierto. Alguien diga conmigo en esta hora: hay cosas que solamente las va a aprender en el desierto. Y en el desierto se aprende a ser leal, a ser recto y a tener palabra de hombre y de mujer de Dios. José aprendió la lealtad en el desierto, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando él llegó a Egipto, él entendía de que no se trataba de él, sino de la lealtad que él tenía y a la que él se le había enseñado. Usted ve hombres de Dios atacando a hombres de Dios. Son personas que no tienen convicción, que no tienen lealtad, porque el hombre de Dios, mi hermano, aunque alabado sea Dios, lo critiquen, aunque lo ataquen, aunque lo golpeen, sabe perfectamente de que esto no se trata del hombre, sino que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero en medio de todo eso, Jehová levantará bandera de victoria sobre nosotros. Y cuando él llega a aquel lugar, dice la Biblia que aquella mujer encontró en José un hombre de hermoso semblante. Y es que la gracia de Dios va a poner aún en la persona más fea, aleluya, en la persona más mal formada, va a poner gracia. La gente van a comenzar a ver la diferencia en tu vida. La gente van a decir, wow, ¿y qué es lo que tiene esa persona? Y muchas veces no es que usted sea hermoso, sino que la gracia de Dios está depositada sobre usted. Pero cuando usted tiene lealtad,
lealtad, cuando usted tiene convicción de reino, bendito sea el nombre del Señor, aunque el diablo le mande lo mejor de lo mejor, usted sabe quién es el Dios que le llamó y a quién es que tiene que deberle fidelidad y lealtad en este tiempo. Bendito sea Dios. Y la mujer se enamoró de José y comenzó a coquetearle a José y comenzó a seducir a José y comenzó a hacerle, alabado sea Dios, la persecución al hombre de Dios. La gracia que Dios... mira, hay mujeres que se enamoran de los hombres de Dios y hay hombres que se enamoran de las mujeres de Dios, pero muchas veces lo hacen en la carne. Alábalo. Muchas veces se enamoran del ministerio. Alaba la gloria de Dios. Por eso, hermanita, tenga cuidado con quien le está lisonjeando el oído. Mi alma adora al Dios del cielo, porque hay muchos que lo que se enamoran es en la carne y van de parte del diablo para hacerte caer. Lobo disfrazado de oveja. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenga cuidado, mujer de Dios, que me esté escuchando en esta hora, con esos hombres que le hablan bonito, porque muchos hijos del diablo lo que van a hacer, mi hermana, es buscando hacerle tropezar, buscando hacerle caer. Y hombre de Dios que me estás oyendo, ten cuidado con esa mujer que te habla bonito, con esa mujer que te... Alabado sea Dios en esta hora. Tenga cuidado, porque muchas veces no se trata de ella, se trata de que tenemos un enemigo. Y muchos, mi hermano, quieren la autoridad de José, pero no quieren la convicción que José tenía. Y la mujer le dijo, mira José, yo he visto que Dios está contigo, yo he visto que todo lo que tú haces prospera, yo he visto y me he dado cuenta de que hay algo glorioso sobre tu vida, yo no sé qué es, pero ¿sabes qué, José? Yo quiero vivir contigo, yo quiero echarme contigo. Así utilizó la palabra, estoy enamorada de ti. Y José le dijo, mira, déjame explicarte algo. Vea, yo estoy en este lugar y hasta donde yo he llegado es porque mi Señor ha sido bueno conmigo y Él me puso en mis manos todo lo que concierne a esta casa, menos que yo te tocara a ti. ¿Y cómo voy a venir yo de desleal a tocar algo que mi Señor no me ha permitido? Lo siento mucho, pero yo no puedo hacerlo. Y la Biblia dice que José huía constantemente de aquella mujer y escapaba de ella de modo constante, pero ella lo seguía acosando hasta que un día, diga conmigo, hasta que un día se encontraba solo, alabado sea Dios, en la casa. Y cuando estaba en la casa solo, la mujer se dio cuenta de que José en ese momento podía ser presa fácil y se le acercó y le dijo, tómame, acaba conmigo, haz conmigo lo que tú quieras, gloria al Señor. Pero José tenía firmeza de reino, tenía autoridad de reino, gloria al Señor. Y él le dijo, no te quedó claro de que mi postura no es negociable, no te quedó claro que la santidad que yo cargo no es negociable. Alabado sea la gloria del Señor. No puedo fallarle al hombre y mucho menos fallarle a Dios por algo que no vale la pena, por algo que no tiene sentido. Bendito sea el nombre del Señor. No puedo. Y la Biblia dice que aquella mujer agarró su vestido y lo rasgó y comenzó a gritar. Escúcheme bien, el José que aparentemente había prosperado en todo, el José que había llegado a su destino, José pensaba que lo que él estaba viviendo en ese momento era la etapa máxima de la bendición que Dios le había prometido, mas no sabía que después de un desierto, después de una cadena, después de un pozo, después de una atracción de sus hermanos, después de haber estado en el palacio siendo esclavo, ahora le esperaba una cárcel. Pero luego de esa cárcel vendría la promoción que lo llevaría al palacio que Dios tenía preparado. Y la Biblia dice que aquella mujer comenzó a llorar y a decir, mira, este hombre trató de abusar de mí. Y era la palabra de una mujer contra la palabra de un hombre que, por cierto, era esclavo. Y comenzó a gritar aquella mujer desesperadamente. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hombres de Dios victimizándose. Mujeres que se están victimizando. Mi hermano, caminan coqueteando con el pecado. Gloria sea el Señor. Y cuando se sienten al descubierto, lo único que pueden hacer es destruir el testimonio del hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Lo único que pueden hacer es dañar. Esa mujer en un momento le arruinó lo que José había construido por tantos años. Bendito sea el nombre del Señor. Pero José se mantenía firme. José nunca renegó de su proceso. José nunca maldijo a la mujer de Potifar. José nunca maldijo a Potifar. Él se mantuvo firme. Y él dijo, si voy a ir a la cárcel, voy a ir, pero vale la pena. Aleluya. Y por eso es que muchas veces, aunque nos critiquen, aunque nos
vituperen, aunque nos persigan, tenemos que seguir firmes. No podemos vender la doctrina que se nos ha enseñado por un plato de lenteja, por agradarle al hombre. Si José hubiera querido, se acuesta con la mujer de Potifar y no hubiera pasado semejante vergüenza. Pero también, mi hermano, José se hubiese quedado estancado siendo esclavo, porque lo que José en ese momento no sabía, que después lo comprendió, era que Dios estaba obrando y permitiendo ciertas calamidades y ciertas cosas para empujarlo al propósito. Pero diga conmigo, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y la Biblia dice, vino la mujer de Potifar, y llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó su poder y todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que él tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aleluya. Cuando la gracia de Dios está contigo, hay algo que te va a hacer diferente. La Biblia dice que era tanta la gloria que José cargaba que la gente no alcanzaban a verlo al rostro. Y este escritor, que es el mismo Moisés, resalta y dice, era de hermoso semblante, era de hermoso semblante. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Diga conmigo, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ni ninguna cosa me he reservado sino a ti. Y eso fue lo que le incomodó a la mujer. Y eso es lo que le va a incomodar al diablo, que tú no hagas su voluntad. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Que tú no hagas lo que el diablo se le dé la gana. Aleluya. Que tú no te doblegues delante del sistema. Que tú no te doblegues delante de leyes corruptas. De que tú no te doblegues delante de leyes promiscuas. A eso va a enojar al diablo. Bendito sea el Señor. Y por esta causa, hombres de Dios desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento y aún en la iglesia primitiva y entre los padres de la iglesia, fueron azotados, fueron criticados, fueron metidos en fosos de leones, fueron quemados como antorcha, fueron decapitados, pero mantuvieron una sola firmeza, que el Dios que les había llamado era fiel y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que está pasando en la iglesia en este tiempo, mi hermano, es que se han conformado a dormir con la mujer de Potifar y han vendido la santidad, y han vendido la sana doctrina, y han vendido la presencia de Dios, y han vendido el avivamiento, y han vendido el Pentecostés. Bendito sea el nombre del Señor. Y se han vendido por tener cierta posición económica, por tener cierta posición. Alabado sea el Señor. Se han vendido y están profetizando lisonja y no están hablando la palabra del Señor. Pero yo no vine a hablar con esa generación, vine a hablar con los José que dicen, aunque me metan en la cárcel, voy a predicar la palabra como está escrita. Aunque me critiquen y me hagan la guerra, voy a predicar como está escrito. Es que aquí no estamos gente de las que retroceden. Aquí hay gente, mi hermano, que me están escuchando en esta hora, que no retrocede ni un paso atrás. Gloria sea el Señor. Sino que desde el día que pusieron su mano en el arado, ellos dijeron, voy a permanecer firme y no hay diablo que pueda detenerme. No hay mujer de Potifar que me vaya a detener. Y dice la Escritura en el versículo 12 del 39, y ella lo asió de su ropa y diciendo, duerme conmigo. Esa mujer estaba desesperada. Aleluya. Esa mujer se andaba quemando. Un espíritu de lascivia, un espíritu promiscuo que tenía esa mujer. Duerme conmigo. Y el tono con el que el escritor Moisés lo dice es un tono desesperado. Habla de una mujer desesperada, mi hermano. Hay hombres que se andan quemando. Aleluya. Hay mujeres que se andan en la misma carne, mi hermano. Andan en la chuleta, gloria sea el Señor, coqueteando hasta con 5 siervas diferentes, coqueteando hasta con 5 siervos diferentes. Y es el espíritu de la mujer de Potifar que los está llenando, mi hermano. Se andan quemando teniendo su esposo y están coqueteando
coqueteando con el evangelista, están coqueteando con el pastor, están coqueteando con el líder, y el otro sinvergüenza que se presta a escuchar la voz del diablo, y muchos caen en la trampa de Satanás. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Y dice que cuando vio ella que él le había dejado su ropa en su mano, a José no le importó irse desnudo. Delante de los hombres José iba desnudo, pero delante de Dios él iba con cobertura. Aleluya. Delante de Dios él iba con la cabeza en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Delante de Dios él sabía cómo estaba y delante de quién estaba parado. Bendito sea Dios, porque aquí no se trata de lo que el hombre diga de ti. Aquí no se trata de lo que la gente hable de ti. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Aquí se trata de que tú hagas la voluntad de Dios y que el diablo y el hombre que te critica se revuelquen en el lodo, se revuelquen donde ellos quieran, pero que no encuentren causa alguna para dañar y manchar tu testimonio. Y dice que cuando ella vio que José había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, mentirosa. Aleluya. Y la gente le estaban creyendo. Y la gente estaban, alabado sea Dios, porque todos somos el malo en una historia mal contada. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y gritó, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y muchas veces es en la cárcel donde comienza tu mejor temporada. Y muchas veces es en ese momento donde sientes: Señor, pero si todo iba bien, ¿por qué fracasó mi ministerio? Señor, si todo iba bien, ¿por qué mi matrimonio se está destruyendo? Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Señor, si todo iba bien, ¿y por qué me pusieron en disciplina? Sanda, Kima. Señor, todo iba bien, pero ¿por qué cesaron los sueños? Señor, todo iba bien, pero de pronto sentí que me comencé a estancar. ¿Qué es lo que está pasando? Y tú dices: yo creo que ya terminó todo, hasta aquí llegué, hasta yo no aguanto más. Mi alma te adora, Espíritu Santo. La frieza te visita, la depresión te visita, la melancolía te visita. Comienzas a sentir que no vales nada, comienzas a sentirte de que no sirves para nada. Pero en medio de eso, Dios tiene voz aún en las peores dificultades. Y la Biblia dice que habían dos hombres que estaban allí presos. Uno era el panadero del rey y el otro era el copero del rey. Y mientras José estaba ahí, como Dios estaba con él, el alguacil de aquella cárcel se dio cuenta de que José era inteligente y que tenía gracia, y puso la cárcel en su mano. Ahora de preso era carcelero, y comenzó a llevar aquellos negocios de una manera espectacular. Y aquel hombre estaba maravillado con él, estaba impresionado con lo que él hacía. Y un día el José que soñaba ahora se convirtió en intérprete de sueños. Yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿cuándo fue que José consiguió el don de interpretación de sueños? Si hasta hacía un tiempo, la última vez que se habla de sueños, él estaba pidiendo interpretación. La última vez que se habla de sueños, él estaba buscando que alguien se lo interpretara. Y ahora dos personas sueñan y José le dice: yo tengo la interpretación de ese sueño. Y ¿saben qué? Esto va a acontecer de esta y esta manera. Y yo cuando le preguntaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló a mi mente y me dijo: él consiguió ese don cuando estaba pasando por sus peores procesos. En medio de los peores desiertos es cuando Dios activa dones sobrenaturales en tu vida. En medio de esa prueba difícil donde no tienes que comer, donde el matrimonio se te está viniendo encima, donde los hijos se te fueron al mundo, es cuando se levanta esa profeta, cuando se levanta esa guerrera, cuando se levanta ese evangelista. Y por eso es que usted ha visto que en medio de las pruebas y de las dificultades es cuando usted con más fuerza clama, con más fuerza le ora a Dios y más cumplimiento tiene la palabra. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Usted siente que cuando el hombre no le está tomando en cuenta es cuando más viene la revelación. Y cuando usted abre su boca, alabado sea Dios, el hombre aparentemente no le pone atención, pero el infierno tiembla, los demonios tiemblan, el cielo atiende la voz del clamor de un ungido, el cielo atiende la voz del clamor de esa guerrera que se ha levantado aún en sus peores circunstancias, de ese hombre que le ha dicho al diablo: te equivocaste conmigo, yo sigo adorando al Rey de
Reyes. Mi alma te adora, Espíritu de Dios. Y en medio de esos procesos, José deja de ser un soñador para convertirse en un intérprete de sueños. Y él interpreta, en los sueños se cumple tal cual. Y de pronto el copero está delante del faraón. Faraón tiene un sueño. Y entonces cuando faraón tiene el sueño, aleluya, yo quiero resaltarle algo. Antes de eso, José había hablado con el copero y le dijo: acuérdate de mí cuando estés delante de faraón. Y aparentemente aquel hombre se había olvidado. Aparentemente aquel hombre ya no se acordaba de José, porque el tiempo había pasado, porque el tiempo había terminado. Y ya José se sentía desesperado. José se sentía, alabado sea la gloria del Señor, frustrado, se sentía turbado, se sentía, dijo, este hombre le interpretó el sueño, pero se olvidó de mí. Y tú dices, hay gente que yo le he ayudado y se olvidaron de mí. Hay gente que yo le di la mano y en el mínimo momento me traicionaron. Pero te traigo noticia: ninguna cosa que tú hayas hecho para el reino se queda sin recompensa. Y mientras tú sientes que todos te abandonaron, en el palacio se está hablando de ti. Delante, alabado sea Dios, de lugares espaciosos se está hablando de un José que, aunque esté en el anonimato, tiene el llamado de Dios. Y no solamente tiene el llamado, también la gracia está con él, la cobertura está con él. Y dice la escritura que aquel hombre sale, faraón tiene un sueño y llamó a los brujos. Aleluya, pero cuando hay propósito de Dios, Satanás no puede meter su mano. Llamó a los hechiceros, llamó a los magos y le dijo: interprétenme este sueño. Ninguno pudo darle la respuesta, porque la respuesta la llevaba el hombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo vengo a decirte en este momento: hay gente que se han burlado de tu llamado, hay gente que se han burlado de tu ministerio, hay gente que se han burlado de tus hijos, hay gente que se han burlado de tu matrimonio. Pero ¿sabes algo? Dios te va a poner en un lugar donde esos mismos que se han burlado de ti, los que te han tenido en poco, tengan que ver cómo la mano de Dios se alza a tu favor, y cómo hay cosas que ellos intentaron por años, que cuando tú llegues con una sola palabra vas a transicionar la atmósfera, vas a cambiar los eventos que estaban ocurriendo en aquel momento, alabado, y aquella situación va a ser transicionada. Y de repente el copero aparece y le dice: mira, faraón, vamos a hablar claro. Yo estuve en la cárcel y tú sabes que yo estuve por un malentendido. Nadie creía, pero hubo un hombre que estaba soñando. Hubo un hombre que interpretó un sueño que yo tuve. Y él cuando él dijo que yo volvería a este lugar, bendito sea el nombre del Señor, mírame ahora, te estoy pasando la copa. Ese hombre no es cualquier cosa. Todos estos brujos y estos hechiceros no se comparan con lo que él tiene. Bendito sea Dios. Es que Jehová de los ejércitos está con él, y eso es indudable. Porque mira bien, yo no te estoy recomendando nada, pero ¿por qué no haces el intento? Ya viste que el brujo no te dio respuesta, ya viste que el hechicero no te dio respuesta, ya viste que las noticias no te dieron la respuesta. ¿Por qué no buscas al que está preso, al que está acusado de adulterio, al que está acusado de fornicación? ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no hablas con él y le dices: mira lo que me está sucediendo? Y la Biblia dice que aquel hombre le dijo: llámenme a José. Aleluya. Y cuando él le dijo: llámenme a José le cambiaron las vestiduras de esclavo y le pusieron vestiduras del palacio. Lo vistieron porque él iba a presentarse delante del rey. Ya José no estaba vistiendo como un esclavo más. José llevaba vestiduras de rey. ¿Cuántos alaban a Dios? Llevaba vestidura del palacio. Y el rey le pidió que le interpretara aquel sueño. Usted se sabe la historia. Y José le dijo: mira, rey, en los 12 años, gloria sea al Señor, las 12 vacas flacas son 12 años de escasez para el pueblo. Pero también antes de eso habrán 12 años de vaca gorda, que son tiempos de abundancia. Mi consejo es: no solamente te voy a interpretar el sueño, porque para que te des cuenta, te voy a interpretar el sueño y te voy a demostrar que el Dios que está conmigo también me dio espíritu de consejo. Y le dijo: el consejo que yo te voy a dar es que en los años de vaca gorda tú ahorres lo más que puedas y guardes lo más que puedas, para que en los años de vaca flaca, alabado, haya productividad y no haya escasez delante del pueblo. Mire qué tremendo, que José, sin darse cuenta, le estaba salvando la vida a aquellos que lo traicionaron. Y es ahí donde se necesita de valentía para hacer el bien a aquellos que te han hecho el mal, para hacer de bendición a aquellos que te fueron de maldición, para hacer vida en aquellos que te fueron muerte, para hacer luz en aquellos que te fueron tinieblas. Y mire que José tiene algo bien lindo. José nunca se llenó de resentimiento. José nunca se llenó de odio. José nunca se llenó de amargura. José simplemente fue José. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tú no tienes que estar cargándote con cargas innecesarias.
La gente es mala por naturaleza y el hombre traiciona porque eso está incrustado en la carne. Pero lo que los demás hagan no afecte tu corazón. Que lo que los demás hagan no afecte tu comportamiento. Si tú quieres un consejo en esta hora, sigue haciendo el bien sin importarte cuántos te hayan traicionado. Sigue haciendo las cosas derecho sin importar cuántos te hayan hecho la guerra. Porque sin darte cuenta estarás defendiendo muchas veces el propósito de Dios. Si José se hubiera llenado de orgullo y de altivez, José hubiese terminado matando la descendencia del pueblo de Dios. Pero qué lindo es cuando una persona tiene sano su corazón y dice, aunque me lastimaron, aquí no se trata de mí, aquí no se trata de mi persona, aquí se trata de que la obra de Dios avance. Y aunque yo sé que me hirieron, me dolió, aunque yo sé que me golpearon, me dolió, aunque yo sé que me cerraron las puertas, me dolió la traición de ese esposo, me dolió el golpe de ese hijo, pero esto no se trata de mí, esto se trata de que la obra avance. Y mientras yo tenga la fuerza, yo voy a seguir siendo bueno y voy a seguir perdonando, aunque por las noches haya llorado, aunque por las noches haya pasado momentos de circunstancias difíciles, donde gloria sea el Señor, mi cuerpo lo único que quería era estar de rodillas llorando y clamando porque no soportaba la traición. Y la Biblia dice que aquel consejo de José le pareció bien a Faraón y le dijo, mira, vamos a hablar claro. Aquí tú tienes el sueño, tú tienes la interpretación, tú tienes el consejo y tú tienes la sabiduría. ¿A quién más voy a poner para que este proyecto se ponga por obra? Diga conmigo, del pozo al desierto, del desierto a las cadenas, de las cadenas a la casa de un rico, de la casa de un rico a una cárcel y de la cárcel al propósito de Dios. Nunca renuncies a los sueños que tienes en el reino de Dios. Nunca abandones la palabra que Dios te ha dado y que te la habló personalmente a ti. Probablemente el hombre quiera burlarse de ti. Y probablemente el hombre quiera verte como basura, tenerte en poco. Pero Dios te dio una palabra. Y la palabra que Dios te dio no puede permitir que el enemigo venga y mate tus sueños. Mi alma te adora, Rey de Gloria. No puedes permitir que venga el diablo a asesinar tus sueños cuando ya Dios te dio una palabra. Y hoy probablemente estás pasando por calamidades bien difíciles. Y tú dices, hasta aquí llegué, ya no aguanto más. Pero si en el sueño y en la palabra que te dieron, tú no morías con ese matrimonio destruido, tú no tienes por qué escuchar la voz del diablo. Si en la palabra que te dieron tus hijos se salvarían junto contigo, tú no tienes por qué escuchar la voz del diablo. Si en la palabra que te dieron tú no morías mendigando atención de alguien, tú no tienes por qué escuchar la voz del diablo. Si en la palabra que Dios te dio tú no morías posando y viviendo miserablemente en una casa humillada, tú no tienes por qué escuchar la voz del diablo. Simplemente te están pasando por ahí para transicionarte. Y duele. Duele mucho, pero vale la pena. Diga conmigo alguien en esta hora, escriba conmigo, duele el proceso, pero vale la pena. Y claro, cuando estaba José en ese momento, José dice, bendito es el Señor. Ahora entiendo y ahora todo tiene sentido. Ahora comprendo que no era por qué, sino para qué estaba atravesando este proceso. Ahora entiendo que no estaba ocurriendo más allá del propósito de Dios cumpliéndose en mi vida. Yo te digo algo para terminar este mensaje en esta hora. Lo que hoy es tu prueba, escúchame bien y guárdalo en tu corazón. Lo has escuchado muchas veces, pero hoy yo quiero que lo atesores. Lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Y el único que tiene la capacidad de matar los sueños en la vida de alguien eres tú mismo. Tú puedes asesinar los sueños en tu propia vida o tú puedes luchar y perseverar firme hasta ver esos sueños cumplirse. Tú decides. Tú tienes dos opciones. O renuncias y te das por vencido, podríamos decir que el diablo ganó, o sigue avanzando y peleando, en lo cual yo te apoyo y te digo de parte del Señor,
veremos la gloria de Jehová en su máximo esplendor. Alguien diga amén en esta hora. Veremos la gloria de Dios en su máximo esplendor. Este camino no es para los cobardes, este camino es para hombres y para mujeres valientes, que sepan entender que del pozo al desierto hay un propósito, y que del desierto a las cadenas hay otro propósito, que de las cadenas a la casa de un rico también hay un propósito, y que de la traición a la cárcel y de la cárcel al propósito hay un cumplimiento del propósito. De eso David habla bien claro en el Salmo 138:8 y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo te digo algo: si Dios te lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No permitas que maten tus sueños. Si tú lo puedes creer, Dios lo puede hacer. Si tú lo puedes soñar, Él lo puede hacer. Solamente avance en el propósito de Dios y su gloria se hará notar en tu vida, en tu casa y en tu familia de una manera maravillosa. Que Dios bendiga a todos los que han estado conectados. Oramos al Señor por sus vidas. Oren también por mi vida. Yo sé que han estado varios conectados en esta noche. Y bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Esta es la palabra que quería darte desde esta hermosa nación, desde Guatemala. Hoy estuvimos predicando en una cárcel preciosa, amado. En verdad que yo nunca había visto tanta adoración sincera en corazones, mi hermano. Y peor estando en una cárcel. Pero wow, qué lindo ver cómo esos hombres a los que el hombre le llama asesinos, a los que el hombre le llama violadores, ver qué lindo ellos adoran al Señor de todo corazón. Eso es precioso, mi hermano. Eso es maravilloso. Lágrimas en sus ojos, hombres con corazones quebrantados. La que antes le llamaban la cuarta cárcel más peligrosa del mundo, hoy es una cárcel que tiene pastores, tiene evangelistas, tiene siervos del Señor, y que pronto se convertirá en un ejemplo para toda Latinoamérica, mi hermano, de que Dios sí cambia, y que de lo más vil y lo más menospreciado Él saca para avergonzar a sabios y poderosos. Y nos estuvimos gozando con los hermanos. Yo vengo impresionado, quería compartirle esto, impresionado de lo que miré en ese lugar, del nivel de adoración que miré en ese lugar, de la fe inquebrantable, que un hombre que te diga: a mí me dieron 50 años de condena, llevo 10 y llevo 8 firme en el Señor y no pienso retroceder, y podré estar 60 años más, pero yo sé que fue el Dios que me llamó. Es más, no me interesa salir afuera, lo que me interesa es entrar al cielo. Eso es maravilloso. Y usted muchas veces no quiere congregarse y vive a 2 cuadras de la iglesia. Usted vive libre y pasa comiendo y hartándose todo el día, aún el pecado, y no se congrega. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hombres dan todo por adorar el nombre de Cristo. Qué lindo que es Dios. Mi hermano, oremos por los presos. La Biblia dice: acuérdense siempre de los presos en sus oraciones. Recordando siempre, siempre, siempre que la mayor parte de grandes hombres de Dios han tenido que pasar por una cárcel. Han tenido que pasar por un desierto, han tenido que pasar por una cisterna, han tenido que pasar por un proceso para ser moldeado. Recuérdese que Moisés fue moldeado durante 80 años para que Dios pudiera decir que era amigo de Moisés. Recuérdese, bendito sea el nombre del Señor, que David tuvo que ser golpeado hasta el punto de que, bendito sea Dios, vio casi la destrucción de sus hijos, para que al final le pusieran una mujer para que lo calentara y él pudiera rechazarla. Recuérdese que el apóstol Pedro tuvo que haber sido exhortado aún por el apóstol Pablo, para que después testificara de una manera impresionante, como lo hizo en Primera de Pedro: humillaos más bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerde que de esa cárcel van a salir hombres de Dios, van a salir mujeres de Dios, y probablemente el próximo predicador que impacte las naciones salga de una cárcel. El próximo predicador que Dios levante, así como levantó a Luis Urbay, allí a Ávila y a tanto otro, probablemente venga de una cárcel. Y sus oraciones van a ayudar a ese José que hoy está encerrado a salir de ahí en victoria y exaltando el nombre de Cristo. Y en cuanto a mí y al evangelista Eddie Membreño, sus oraciones por nuestra vida, mis hermanos, nos espera una larga carrera. Si yo le contara cuántas cosas nos han pasado, este es el viaje más complicado que he tenido. 3 días.
Viajamos desde Nicaragua hasta Guatemala. Eso es impresionante. Yo siento que he cambiado de bus a bus, de bus a bus. Encontramos en Honduras inundaciones, deslaves de tierra, ríos estancados. Veníamos para la capital de Guatemala. Los ríos estaban crecidos. El asunto, mi hermano, está terrible. Amenaza de terremoto en la frontera con México. México en pleno terremoto. Este ha sido un viaje tremendo, un viaje complicado, pero en medio de todo eso damos la gloria a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, he comprendido que mis prisiones han venido a acontecer para que el avance del evangelio siga y no se detenga. Porque la verdad, algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia, otros por vanagloria, pero otros lo hacen de buena voluntad. Yo estoy confiando fielmente de que usted es parte de ese grupo que predican a Cristo sin malicia, sin vanagloria y de buena voluntad, entendiendo de que somos salvos por gracia y que ni una sola buena obra que usted haga le va a salvar, pero sí su salvación tiene que producir obras de bendición para el reino de Dios. Dios me le bendiga. Excelente y maravillosa noche. Saluditos y bendiciones. Le amo en Cristo Jesús.